Hola Bizantino, hoy os traigo este libro, La leyenda de Tartessos de Manuel Pimentel, en el que se nos narra la historia de la primera civilización occidental, el reino de Tartessos. Esta civilización está inmersa en las brumas del misterio toda vez que los restos que nos han llegado de ella, los restos materiales, los restos arqueológicos, son muy poco numerosos, son tremendamente escasos. Esta civilización, Tartessos, abarcó más o menos desde el primer milenio antes de Cristo hasta el 500 antes de Cristo, por tanto tenemos unos 5 siglos más míticos que históricos en los que esta civilización echó a andar la historia en Occidente. Encontramos referencias de Tartessos en un montón de sitios, un montón de fuentes del mundo antiguo, como por ejemplo en la Biblia. Toda vez que se dice que la plata que se usó para la construcción del templo de Salomón provenía de Tartessos. También hay autores como Avieno, como Herodoto, del mundo antiguo, que nos narran el fabuloso reino fastuosamente rico del Tartessos occidental. Hay que reconocer que Tartessos fue un territorio muy rico mayoritariamente, su riqueza provenía de los metales, también poseía tierras feraces que rendían óptimas cosechas y tenía una gran riqueza ganadera. En aquella época hay que recordar que el Mediterráneo estaba dividido en dos, por así decirlo, ¿no? Existía el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental, y había un desfase económico y civilizatorio brutal entre un lado y otro. En el oriente había civilizaciones muy ricas, muy asentadas, que conocemos todos, estoy pensando en el Egipto faraónico, o por ejemplo en los fenicios de Tiro, que tendrán una importancia enorme en el Tarteso histórico. Y en el Mediterráneo occidental, pues la verdad es que no había mucho, había unas cuantas colonias, precisamente de estados, ciudades-estados del Mediterráneo oriental, que habían sido fundadas para aprovecharse de sus riquezas minerales o ganaderas. Había colonias griegas, había colonias fenicias y poco más. No había ningún estado así fuerte y poderoso que pudiera ejercer un poder comparable a lo que había en el Mediterráneo oriental. Las dos únicas civilizaciones de todo Occidente que destacan sobremanera son más míticas que realmente históricas. Estoy pensando en la Atlántida y en Tartessos. De hecho, hay quien ha visto un nexo común de una hacia la otra, puesto que más o menos, cuando una se cae, la Atlántida, pues se supone que más o menos por aquella época Tartessos experimenta su definitivo auge. En Leyenda de Tartessos de Manuel Pimentel encontramos personajes plenamente míticos, como el príncipe Noras, como los sucesivos monarcas del reino de Tartessos, Argantonio, Abidi, Gerión, que son personajes que no han llegado su nombre y cuatro o cinco anécdotas de su reinado por diferentes fuentes, pero realmente no están respaldados por unos restos arqueológicos solventes. Luego hay personajes pseudohistóricos, como Hércules, también entronca más con la leyenda que con la historia. Y luego, en Leyenda de Tartessos, Manuel Pimentel nos entronca, entronca su narración con personajes plenamente históricos, como Julio César, o los arqueólogos Pelayo Quintero y Schulten. Ya las leyendas como tal, hay que decir que cada leyenda tiene su propio inicio y fin, es decir, son autoconclusivas y tiene su significado alegórico. Por ejemplo, en una de ellas es un nexo que se va uniendo en toda la narración de las sucesivas leyendas, es que cada civilización pasa el testigo de ese conocimiento atlántico a la siguiente. Es decir, una civilización cuando atipa que está en decadencia, que hay poderes nuevos que están surgiendo que la opacan, pues cede todo ese acervo cultural que le ha permitido desarrollarse a la civilización que está en auge. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando los propios atlantes entienden que van a caer como civilización y le pasan su conocimiento a los egipcios, o cuando los egipcios, plenamente conscientes de que están decadentes y su poder se eclipsa, le pasan ese conocimiento atlante del que ellos han sido custodios y guardianes durante siglos, se lo pasan a los griegos, el nuevo poder emergente en la época. Y esto me llama la atención puesto que lo podemos entroncar con la situación actual, ¿no? En una Europa que vemos en los telediarios como día a día falla un poquito más, pues tenemos ese Estados Unidos, ¿no? Esa América dispuesta a acabar de suceder a los grandes imperios que han regido el mundo europeo desde los últimos 500 años.
Una muestra de la proyección internacional que tuvo Tartessos es que de los 12 trabajos míticos de Hércules, precisamente 2 se realizaron en estas tierras lejanísimas desde el punto de vista griego, estas tierras occidentales. El primer trabajo fue robar los bueyes de Gerión, puesto que una vez más el reino de Tartessos tenía para el mundo antiguo, para los autores del mundo antiguo, era poseedor de una riqueza mítica fabulosa. El otro trabajo consiste en robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Hay que recordar que estas manzanas otorgaban la vida eterna a aquel que las comiera. Argantonio es el monarca más poderoso del reino de Tartessos y Manuel Pimentel coge su figura para escenificar qué fue el desarrollo económico y mercantil de Tartessos. Es decir, Tartessos era un reino muy rico, pero que dependía absolutamente de las naves fenicias comerciantes que venían del otro extremo del Mediterráneo, extremo oriental, de la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro estaría enclavada en lo que a día de hoy es Siria, es decir, en el otro extremo del Mediterráneo. Y desde ahí pues mandaban su flota mercante al lejanísimo occidente para tener acceso a todas esas fabulosas riquezas metalúrgicas, ganaderas y agrícolas. Entonces, durante siglos vemos como el reino de Tartessos se nutre de las mercancías que le venden a los fenicios y de las mercancías que los fenicios a su vez ofrecen a los tartésicos como pago. El reinado de Argantonio se supone que marca la cúspide, el cenit del Tarteso histórico. Todo esto según Manuel Pimentel. Realmente históricamente pues no se sabe, no ha llegado su nombre, que fue un gran monarca, que fue muy inteligente, que reinó muchos años y poco más. Entonces Manuel Pimentel narra cómo el reinado de Argantonio es su cenit y a la vez su decadencia. Vemos cómo los fenicios en su tierra, en su madre patria de Tiro, empiezan a ser molestados por el imperio persa. Entonces empiezan a desviar ese flujo mercantil de su lejanísima colonia occidental hacia otras tierras. Y vemos como ese vacío mercantil es llenado por los griegos de Focea. Focea era una ciudad-estado helénica, pero que no obstante no estaba enclavada en la Grecia que conocemos a día de hoy, sino en Asia Menor. De hecho, relativamente cerca de Tiro. Entonces ya vemos como en el reinado de Argantonio tenemos a esa Tiro y a esa Focea compitiendo por adueñarse del mercado tan lucrativo de Tartessos. De hecho, el imperio persa en su expansión molesta bastante a los griegos de Focea y a los fenicios de Tiro. Y tienen estos que desviar, tanto unos como otros, su actividad mercantil a colonias no tan lejanas. Y entra un nuevo poder, entra un nuevo gallo en el gallinero, ¿no? Y este es Cartago, esa colonia que los griegos de Tiro fundan en mitad del Mediterráneo en una situación geográfica absolutamente privilegiada, puesto que la práctica totalidad de rutas económicas y mercantiles del Mediterráneo y del mundo antiguo tenían que pasar sí o sí por ese enclave norteafricano. Entonces tenemos una potencia esta vez bastante más lejana, bastante más cercana, que tanto Tiro como Focea. Y vemos como Cartago, según Manuel Pimentel, en el reinado de Argantonio, empieza a colonizar directa y llanamente el fabulosamente rico Tartessos, pero que no, este Tartessos es muy rico, pero no cuenta con una infraestructura, con un poder militar, en este caso, necesario para oponérsele a la gran potencia dominadora que va a ser Cartago. Y entonces con esto se sella el cenit de la civilización tartésica y comienza una larga decadencia. Hay que recordar que en el siglo XIX surge una fiebre arqueológica a raíz del descubrimiento de Troya por el arqueólogo alemán Schliemann, a raíz del descubrimiento de los restos materiales, ¿no?, de la Troya cantada por Homero en la Ilíada. Entonces hay un montón de arqueólogos decimonónicos que, armados de textos y fuentes antiguas, pretenden descubrirlo prácticamente todo. Y tenemos a un arqueólogo alemán llamado Schulte aquí en España intentando descubrir, además de forma obsesiva, en lo que fue la primera civilización, la protocivilización occidental, Tartessos. También destaca también el arqueólogo, esta vez español, Quintero Pelayo, que tiene un afán enorme por descubrir un sarcófago femenino fenicio
y a esto consagra gran parte de su vida, y esto es una alegoría de lo que es los desvelos de la vida humana, ¿no? Toda la vida buscando algo, y tiene un final muy curioso que deberá ser el lector el que lo descubra cuando se lea el libro de Leyenda de Tartessos. Y por último, en el siglo XIX se encuentra, perdón, en el siglo XX, a mediados del siglo XX de hecho, se encuentra la que es la prueba material más importante de la existencia de Tartessos, que es el tesoro del carambolo. El tesoro del carambolo era básicamente 3 kilos de joyas magníficamente bien talladas, en un estilo muy sui generis, muy propio de la civilización tartésica, porque no eran análogas a nada descubierto hasta entonces ni después. Y estamos hablando de 3 kilos de oro de joyas de 24 quilates que se descubren en Sevilla, en torno al final de la década de los 50 del siglo XX. En su apartado formal hay que decir que Leyenda de Tartessos está editado por la editorial Almuzara, que tiene tapa blanda con solapa, cuenta con 208 páginas y tiene una multitud de numerosas reproducciones de grabados, de monedas, de fotos, de estatuas, de un montón de representaciones gráficas que nos vienen muy bien a la hora de visualizar lo narrado. Todas ellas son de gran calidad, aunque hay que reconocer que están en blanco y negro. Es una edición buena. El libro se sostiene, sienta muy bien a la mano, es un libro comedido, no muchas páginas, 208, y tiene un precio de 17 euros. El escritor de Leyenda de Tartessos es Manuel Pimentel Siles, nació en Sevilla en 1961, estudió Derecho e Ingeniería Agrícola, se dedicó a la política, llegando a ser ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y a día de hoy es escritor, es editor en el grupo Almuzara. Entre sus obras podemos destacar Peñalaja, el arquitecto de Tombuctú, esta que tengo en mis manos, Leyenda de Tartessos, o Manual del Editor, y a día de hoy dedica gran parte de su actividad a la resolución pacífica de conflictos a través de la mediación. Bueno, y para finalizar ya como conclusión, es decir que Leyenda de Tartessos de Manuel Pimentel me ha gustado mucho. Es un libro que no pretende ser histórico, el autor lo aclara en el prólogo, de ahí su nombre, Leyendas no historia de Tartessos. Es un libro que recomiendo encarecidamente a todos aquellos que quieran sumergirse en esa agua neblinosa, más de la leyenda que de la historia, de la que parece ser que fue la primera civilización occidental, y en un ejercicio de revancha retrohistórica, pues da que pensar lo que a día de hoy es el sur de España, el sur de Europa en general, pero hablamos del sur de España en particular, y lo que es el norte, ¿no? Entonces da que pensar que en aquella época, en la primera civilización que tuvo este continente, en su modalidad occidental, pues tuviese acogida física a día de hoy el depauperado y económicamente improductivo sur. Y mientras que el norte, que a día de hoy nos gobierna y dicta nuestra política en todos los niveles, pues antaño estuviese sumido en las brumas de la irrelevancia histórica. Curioso, ¿no? Lo que fuimos, lo que somos, lo que otros fueron y lo que a día de hoy son. Contraste demoledor. Pero bueno, desde aquí recomendar encarecidamente la lectura de Leyenda de Tartessos de Manuel Pimentel. Sin duda alguna un gran libro. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver la reseña. No olvides que también puedes acceder a su modalidad escrita en el blog. Dejaré un enlace abajo. Si tienes algún comentario, por favor, no dudes en dejármelo. En darle un me gusta si te ha gustado. Y estate atento a las novedades del canal. Gracias y hasta otra. Vale.